Me da gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados, donde hemos estado discutiendo la implementación del nuevo sistema de justicia penal en todo el país. Los hallazgos a los que hemos llegado son de que efectivamente la implementación ha sido muy mal planteada en estos años. Hablando del caso de Jalisco, con los últimos acontecimientos, la discusión está centrada en por qué debe de irse el fiscal general del Estado. Y debe de irse no por la falta de coordinación solamente que ha demostrado con las policías municipales, sino principalmente por la falta de resultados. Es decir, los indicadores que se han planteado para que haya un seguimiento al nuevo sistema de justicia penal, no vemos los resultados esperados por parte de la fiscal general del Estado. Y lo vamos a decir con toda claridad, esas faltas de resultados están por una parte en la resolución de asuntos por medio de los mecanismos alternativos de solución de controversias, es decir, la aplicación de la mediación y la conciliación por parte de ministerios públicos, por parte de facilitadores que ni han tenido la capacitación adecuada, pero además que esos resultados no los vemos, en donde debe despresurizarse el número de casos, el número de asuntos o de ilícitos que se cometen en nuestro estado, no se está haciendo por parte de la Fiscalía el trabajo indicado. Luego, por otro lado, también vemos que la espera en la atención de las denuncias pues es también otro grave problema, ¿no? Hay ciudadanos que esperan 3, 4, en promedio hasta 3, 4 horas para que les tomen una denuncia penal. Pero si en el caso hay un delito, hay flagrancia, hay casos extraordinarios que tardan horas y más horas en resolver un caso de esos. Incluso tenemos conocimiento de víctimas, de ofendidos que han estado hasta 12 horas y hasta 24 horas esperando para que se les resuelva el caso y para que el Ministerio Público actúe y en su caso tomen las declaraciones. Es decir, es un tema de gestión, es un tema de procedimientos, es un tema de establecer los resultados y los mecanismos para que se puedan resolver más pronto los temas. Y usted lo sabe, ciudadano, usted sabe, muchos de los ciudadanos que me han contactado han sido víctimas y revictimizados por este actuar de la Fiscalía. Luego también, otro de los graves problemas es el tema de lo que son las UMECAS, unidad estatal de medidas cautelares y supervisión condicional del proceso. ¿Usted recuerda el famoso caso del Kevin? Bueno, lo que en realidad es que apenas hace un poco tiempo, unos meses, que la Fiscalía General del Estado estableció la UMECA, pero la planteó dentro de la Fiscalía de Reinserción Social, es decir, dentro de la misma Fiscalía, que es donde no recomiendan los expertos que debe de estar, porque esta unidad de medidas cautelares debiera de estar más o menos que fuera, no más o menos que fuera autónoma, y no lo está haciendo porque depende de la misma Fiscalía. Y usted recordará el caso del Kevin, una persona que fue detenido más o menos 10 veces y por robo la mayoría de las ocasiones, y todas esas veces salía. ¿Por qué salía? Porque precisamente esta unidad, a pesar de que ya casi estamos a un año de la entrada del nuevo sistema de justicia penal, lo que estamos viendo es que la Fiscalía no la había establecido, y entonces se requiere esto para que haya un informe de riesgos, para que en casos como el del famoso Kevin se pueda hacer ese informe y el Ministerio Público solicitar incluso una prisión preventiva o alguna otra medida cautelar que permita asegurar a una persona que está siendo un riesgo en la sociedad. Lo que hoy estamos viendo es precisamente eso, la falta de la capacidad que tiene el fiscal general de Estado para implementar el nuevo sistema de manera adecuada. No ha habido la capacitación suficiente, por supuesto, a todos los elementos, y lo que vemos es precisamente, pues ahora los riesgos que tiene el nuevo sistema es caer en la tentación de regresar al anterior sistema. Hoy veía yo, por ejemplo, la declaración del gobernador y la declaración del fiscal que han estado señalando, por ahí el fiscal incluso hizo alguna publicación en redes sociales diciendo que ahora tenemos que buscar que otros ilícitos sean de prisión preventiva oficiosa. Le digo al fiscal y le digo a todos esos
personajes que en el país están buscando cómo regresemos al anterior sistema, que están muy equivocados, que la mayoría de los expertos señalan que la prisión preventiva no da los resultados esperados y que lo que hace falta es que se apliquen medidas cautelares y que se aplique la ley, que se aplique la reparación del daño con mayor efectividad. Otro de los grandes problemas que tenemos es la falta de judicialización o consignación de los casos o consignación. El año pasado en la glosa se hablaba de un 5.7%, hoy se habla de 2 o 3%, es decir, esos casos todavía para que lleguen a una sentencia condenatoria, es decir, son esos casos que de la fiscalía tienen que pasar a un juez y después ante el juez se va a llevar precisamente un juicio o un procedimiento para que la gente nos entienda, es decir, la impunidad con estos resultados va a seguir creciendo, porque si no resuelve la fiscalía por mediación o conciliación, por mecanismos alternativos de solución de controversias, la mayoría de los casos, un 60-80%, porque ahorita si llega a un 10% es muchísimo, porque ahora incluso para mandar a mecanismos alternativos de solución de controversias hay ciudadanos que tienen que esperar hasta 6 meses, cuando hay estados que lo hacen en 24 horas, máximo 48 horas. Imagínense, incluso está con el riesgo de que prescriban muchos casos. Eso es lo que nosotros estamos señalando. El fiscal general del Estado no tiene la capacidad para estar allí, no sabe dónde lo que tiene que hacer, ni siquiera como alguien que debe de administrar los recursos humanos y materiales e implementar las acciones e implementar los procedimientos. Ese es el problema del fiscal. El fiscal no tiene idea ni en el anterior sistema ni en el penal ni en el nuevo sistema penal de lo que tiene que hacer. Es decir, él tiene que focalizarse a dar resultados y no lo está haciendo, porque precisamente está más preocupado en el tema mediático, en el desviar la atención, en el pelearse con las corporaciones municipales, cuando debiera estar concentrado en buscar que sus elementos den resultados. Pero si no sabe dónde tiene que implementar y dónde tiene que focalizar los esfuerzos, entonces vamos a seguir teniendo problemas. Imagínense, si un ciudadano que sí tenga la voluntad de mediar o conciliar o resolver como el mecanismo alternativo de solución de controversias, su caso tiene que esperar 6 meses, estamos hablando de que se incumplen principios constitucionales y que incluso se puede prescribir su caso. Entonces, de eso estamos hablando, de una falta de procedimiento, de una falta de adecuación y de una falta de grave de cómo adecuar el nuevo sistema de justicia penal. Pero además, los casos que son delicados, la falta de resultados, que sería también, por ejemplo, hablar de los casos de delitos que conocemos como delitos de alto impacto. ¿En cuáles delitos son estos? Bueno, pues el homicidio intencional, o que conocemos también como ejecuciones, los secuestros, las violaciones, los robos calificados, todos esos ilícitos que importan mucho, que son ilícitos que trascienden a la sociedad. De esos ahora los resultados todavía se cayeron más, porque casi hay muy pocos, un porcentaje bajísimo de resolución de estos casos. Por eso la Fiscalía está en una inercia donde se está incrementando la impunidad y la violencia, porque precisamente nos está enfrentando la delincuencia, incluso del fuero común. Ya no digamos la delincuencia del fuero federal o la delincuencia organizada, que tiene mucha relación con estos delitos de alto impacto, como son los homicidios, como son muchos de los secuestros y algunos otros ilícitos, como la resolución de desaparecidos. Es decir, tenemos a un fiscal que no está dando los resultados. Eso es lo que nosotros estamos diciendo desde la Cámara de Diputados. Es un fiscal que no sabe y que por eso, pues evidentemente está enredado en temas políticos. Y por otro lado, tampoco hay un incumplimiento casi total, casi completo, de lo que es la obligación constitucional que tienen y legal que tienen los ministerios públicos de nombrar asesores jurídicos a las víctimas. Prácticamente no se está haciendo y es una violación grave a los derechos humanos de las víctimas. Entonces, lo que hoy queremos decir es, si no hay un porcentaje importante de judicialización, de consignación, de asuntos que pasen del Ministerio Público a los jueces, en el anterior sistema y hace algunos años la resolución era de un 20% de esos casos.
Hoy estamos hablando de menos entre el 5 y 7% y en esos últimos meses de 2 o 3%. Eso nos da una idea clara del grave problema que tiene la Fiscalía General del Estado y que tenemos como sociedad. Mientras no haya cambios de las cabezas en la Fiscalía, tengan usted por seguro que no va a haber resultados. Tenga usted por seguro que la impunidad va a seguir creciendo y vamos a tener un fiscal echando culpas para todos lados, un fiscal mediático, un fiscal que va a buscar distraernos con sus aspiraciones políticas y que va a culpar a todos, menos va a hacer un señalamiento autocrítico de que no sabe hacer las cosas. Por eso, volvemos a reiterar, no vamos a quitar el dedo del renglón de que el señor tiene que irse, y tiene que irse a la brevedad por el bien del Estado de Jalisco y por el bien de los jaliscienses. Y poco a poco vamos a ir demostrando los casos de corrupción que hay en la Fiscalía, provocados por el mismo fiscal general del Estado, y vamos a demostrar con números y con estadísticas que estamos incluso peor que antes. Es decir, que el anterior sistema incluso daba más resultados que el nuevo, porque el problema no es el sistema, el problema es quien encabeza y quien establece los indicadores y los resultados y las acciones que se tienen que hacer para dar resultados. Nos queda claro, desde la Fiscalía General del Estado se encubre delincuentes. Si le buscamos vamos a encontrar vínculos de altos funcionarios con bandas del crimen, con bandas de delincuencia del fuero común y posiblemente del crimen organizado. Por eso es importante que el señor se vaya, para que otro fiscal con otro perfil pueda investigar y revisar y establecer, sobre todo ahora, el nuevo sistema de justicia penal de una manera efectiva. Si no, vamos a tener graves problemas. El nuevo sistema de justicia penal no tiene problemas, en realidad. Ni siquiera el problema es la adecuación de leyes a donde nos quieren ahora llevar. El problema es de implementación. El nuevo sistema se creó para que exista una mejor resolución de casos y que incluso esos casos puedan salir, la mayoría de ellos por mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero lo que estamos viendo es una gran incapacidad de quien encabeza la Fiscalía. Lo decimos porque tenemos conocimiento de causa y porque tenemos los elementos para decirlo. No es que estemos enredándonos en temas políticos, lo decimos con toda claridad. Jurídicamente hablando, operativamente hablando, el fiscal general del Estado no tiene la capacidad para estar al frente de esa institución.